Con o sin religión tendrás a personas buenas haciendo cosas buenas y personas malas haciendo cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas es necesario religión. ¿Por qué? Porque la religión somete al individuo en un colectivismo en la que le quita su individualidad, su criterio propio y hace lo que diga el grupo. La gente puede ser buena o mala sin tener religión. Por ejemplo, se discute mucho en los temas teológicos de la moral objetiva, la moral absoluta, pero realmente la moral es colectiva. Un grupo de individuos a lo largo de tener interacciones sociales empiezan a decidir qué es correcto o no correcto. Por eso, con el pase de la historia, la gente va a tener una moral más acercada a lo que tenemos hoy día. Pero a medida que esas interacciones dicen, cónchole, si yo ataco al semejante, el semejante me ataca. Y empiezan a entender de que atacar a otro o hacerle daño al otro trae un prejuicio o un daño para sí mismo. Por tanto, empieza a construirse una moral colectiva en lo que los individuos como sociedad empiezan a entender que para yo estar bien tengo que tratar bien al semejante. Y así se construyen valores como el amor al prójimo o el tema de ser tolerante con pensamientos distintos, el no hacerle a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Y constructos como este que a lo largo de la sociedad han permeado nuestras vidas y ese es el criterio en el que nos movemos hoy día. No vienen de la religión. Una cosa es que el pensamiento cristiano crea que de Dios viene la moralidad, pero lo que vemos en la práctica es que esta moral depende de cada cultura, indistintamente de lo que crean. Por ejemplo, aún tú siendo cristiano, tu moral era diferente de un cristiano hace 200 años. ¿Cómo? Si Cristo es el mismo. Porque quien cambió es el concepto colectivo de la sociedad en torno a lo que es correcto. Claro. Un cristiano hace 500 años bien podía tener esclavos, pero tu moral cristiana hoy día te dice que no. ¿Qué cambió Cristo? No. Cambió tu constructo teológico o social de lo que se considera como bueno y malo. Por tanto, es colectiva, no objetiva. Tú estás loco. Que vengan todos a debatir. Que no, mira. Exactamente bien. Si no viene a Cristo, para ti no hay salvación. Pero, por ejemplo, eso que dice del Código Hammurabi es la mejor demostración de lo que hablábamos, que es colectivo. Hammurabi dice, bueno, Marduk me entregó estas leyes, pero son leyes sociales que te dicen cómo tú tratar al semejante, qué tú puedes hacer o qué no puedes hacer y las consecuencias que implicaría tú hacerle un daño al semejante. Por eso digo que tiene que ver con la forma en la que nosotros nos relacionamos con el otro. Las enseñanzas confusiones. Una revelación divina. Mira, por ejemplo, Carlos Sierra es ateo, pero Carlos Sierra tiene un perfil de cristiano, de pentecostal. Dios le bendiga. Porque es un tipo que emana paz, pero adivina qué. El diablo lo tiene confundido ahí, emanando paz, emanando tranquilidad, pero al final su camino es un camino de perdición. Es un camino donde el diablo lo tiene entretenido con que, wow, sí, paz, paz, paz. Por la muerte lo agarra Cuando ahora digan mismo. paz, paz, vendrá la destrucción, dice el texto bíblico. Exactamente, tú lo estás confirmando ahí. Entonces, nosotros los creyentes vivimos en constante guerra, persecución, porque tenemos esencia divina de Dios. O sea, que la tentación nada más es para los cristianos. Claro que sí. La tentación es para todo aquel que decide seguir a Cristo. Y no le hago el mal a la persona. Yo soy una persona que ayuda al prójimo. Con todo y ayuda al prójimo te toca infierno, papi, si no te arrepientes. Porque la palabra dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Buda. Y por aztecas, aborígenes, toda esa gente se perdió. No, toda esa gente se perdieron, no, sino que habían otros métodos de salvación. Ah, pero hay más. No, claro. Hay más, entonces no hay uno. No, claro. No hay un camino. Había, mi rey, habían. Pero los aztecas son incluso después de Cristo. Sí, los aztecas. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron, se encontraron con ¿Y qué te garantiza a ti que ellos se salvaron? ¿Para dónde se salvaron? Yo te pregunto. Para el cielo raso se fueron. Porque estamos hablando de evangelio, estamos hablando de Biblia, estamos hablando de aquí de salvación. Entonces, no tenemos que ser objetivos y claros. ¿Tú consideras que es moralmente correcto que una gente se pierda sin conocer el mensaje? No, lo que pasa es que no tiene que ver ni siquiera con tú conocer el mensaje, tiene que ver con tú tomar una decisión de aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. ¿Cómo vas a aceptar a Jesús si no conoces a Jesús? Pero el detalle está que la Biblia lo dice, mira, yo no puedo contradecir la Biblia. Es como dice San Harris, la moral cristiana es inmoral, porque no hay un tipo de responsabilidad. Wow. Yo no tengo que hacer nada y de repente me convierto en el último momento de mi vida y ya tengo mi tema resuelto. Sin embargo, alguien que de verdad se ha fajado en dejar de hacer cosas incorrectas por un bien social, porque no cree en Jesús, se pierde. O sea, no hay moralidad porque no hay responsabilidad. Lo que pasa es que esa es la moral terrenal y hay moral espiritual. La moral, espérate. ¿Cuál es la moral espiritual? ¿Cuál es la moral espiritual? La moral espiritual es la que tú crees que no, pero que sí, me explico. Te voy a poner un ejemplo, mira. Que imagínate ese escenario que pasa mucho. Una niña es ultrajada y esa ultrajación la lleva a la conclusión de que Dios no existe y se vuelve atea. Y se muere. En tu conclusión se va al infierno. Y ese ultrajador se convierte
y se va para el cielo. No, eso hay que matarlo. Entonces, en tu lógica, el ultrajador, si se arrepintió, se va para el cielo, y la niña que fue ultrajada, por esa ultrajación se volvió atea y se va para el infierno. Ese es el tipo de moral que tú estableces y prometes. No, porque hay casos específicos en Dios. Ya hay Dios actúa de otra manera. Yo no creo que Dios sea tan palomo para hacer ese tipo de... Tú sabes. La moral realmente, no está mal que tú coloques a Dios como el centro de tu moralidad, porque hay gente que necesita siempre un bastoncito para definir lo que es correcto e incorrecto. No todo el mundo desarrolla la capacidad intelectual y empática de hacer las cosas porque están bien. Hay gente que necesita el tema de premio y castigo para dejar de hacer algo, pero eso es una moral infantil y mediocre en la que yo necesito siempre una consecuencia o beneficio para yo hacer lo que es correcto. No soy capaz de lograrlo por mí mismo. Necesito una amenaza o un soborno para lograr comportarme bien. Pero eso es un pensamiento muy infantil en el que debemos salir. Como niños nos luce, como Santa Claus. Nos portamos bien, nos trae regalo. Nos portamos mal, nos da carbón. Pero a medida que crecemos y maduramos, empezamos a portarnos bien, no por las consecuencias del carbón o el beneficio del regalo, sino porque hemos sido lo suficientemente maduros para entender que hay acciones que no están bien hacerlas por el mero hecho, y hay acciones que sí están buenas y son dignas y loables de hacer. Sin la necesidad de recibir una recompensa. Dios es maquiavélico. O sea, el Dios bíblico es inmoral completamente. Incluso te dice, no hagas tal cosa y después te manda a ti a hacerla. Éxodo 20, versículo, el mandamiento número 6. No matarás. Y después dice, ve y mata a todos los que adoraron. Entonces, es como el padre que dice, no hables mentira, y cuando llega el prestamista, dile que no estoy. Porque la Biblia es el reflejo del pensamiento del hombre. El hombre construye a Dios a su imagen y semejanza. Y como la gente en ese tiempo era bárbara, hacía a Dios bárbaro. Por ejemplo, el Salmo 137 o 139, que te dice, oh Babilonia, bienaventurado el que tome tus niños, tus bebés, y lo extraye contra las peñas. No es la voluntad de Dios que vemos ahí, sino la frustración de un pueblo que ha sido avasallado y que quiere de alguna forma encontrar una redención en la venganza de ese pueblo que lo maltrató. Pero aparece como en el texto bíblico. Los israelitas eran unos envidiosos que andaban nómadas por el desierto y vieron un pueblo que estaba bonito y dijeron en su mente que Dios le habló a ellos solo, que esa tierra era de ellos. Pero ¿por qué no se lo dijo a ellos? Porque ellos no le construyeron una tierra mágica o lo desapareció. No, lo manda supuestamente a que ellos desvivan a todo el que está ahí. Es el capricho humano que coloca de nuevo su moralidad en una entidad superior para justificar lo que ellos quieren hacer y decir, fue Dios que me mandó. El que las personas religiosas sean menos morales, en el sentido de que cuando tú estudias las estadísticas te das cuenta que los países más religiosos, como por ejemplo Latinoamérica, México, con un 70% de católicos y creyentes, es un país altamente delictivo y con una criminalidad muy elevada. Y lo pones en contraste con países de Europa como Suecia, que es un país altamente ateo, o Japón. Entonces te das cuenta que la religiosidad no te lleva a una vida moralmente mejor. O por ejemplo Israel y Palestina. Son países ultra religiosos, pero al mismo tiempo inmorales completamente. Entonces no hay una relación entre ser religioso y ser buena persona. Eso es un tema individual. Tú puedes ser buen religioso y buena persona moral, o ser ateo y ser moral. Pero lo que sí está conectado es que la educación es lo que te hace mejor individuo y una persona más moral. Eso siempre. La gente ignorante sí se ha demostrado por estudio que necesita algún tipo de religión o dirección para comportarse de manera correcta. Te voy a explicar.